Vamos a buscar en la palabra de Dios para meditar en esta mañana en Primera Crónicas, Antiguo Testamento, Primera Crónicas, capítulo 17. Primera Crónicas, capítulo 17. Les pido que se pongan de pie. Un momento más. Primer versículo. ¿Tienen todos el pasaje ya? Sí. Primera Crónicas 17, versículo primero. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Y pasamos al versículo 11, en donde ya Dios se dirige con su mensaje a David: Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Hasta aquí, en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, ponemos en tus manos esta reflexión en torno a tu palabra. Te pedimos, Señor, que toda preocupación sea quitada de nuestra mente, de nuestro corazón, que realmente estemos abiertos a recibir tu mensaje, a obedecerlo, que podamos separar este tiempo para que tu Espíritu realmente obre en nuestros corazones. Límpianos de toda preocupación, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos en enero, va avanzando el año, Parece que hace un poquito estuvimos en la fiesta y ya estamos en 19, si no me equivoco, hoy. Y es mes en que retomamos fuerzas, nos preparamos en alguna forma, en alguna medida, calculamos qué va a pasar este año, qué pasaría, qué vamos a hacer, cuáles son los objetivos, los planes, qué necesitaremos. Más allá hay quienes planifican mucho, quienes planifican menos, pero en alguna medida uno prevé el año, hace una previsión. Y creo yo que es importante que nos detengamos a ver si hay algún requisito, alguna condición espiritual, alguna cualidad que debamos tener como para llevar bien este año. Y creo que hay una, ¿no?, que vamos a descubrir en este pasaje, que es básica, que la tengamos como para poder avanzar en este año. David decide construir un templo para Dios, allí en Jerusalén, ¿no?, la capital de su reino. Y obtuvo un no rotundo de Dios. Rotundamente Dios le dijo: no vas a edificar este templo. En toda tu vida. Nunca lo vas a hacer en tu vida esto. Lo va a hacer tu hijo, Salomón. Pero vos, ni ahora ni nunca vas a hacer este templo. Fue contundente la respuesta de Dios. Quienes conocen un poco más la historia y avanzan en los capítulos, allí en el capítulo 22 encontramos que David mismo explica la razón a su entender, ¿no? Porque él fue un hombre de guerra, porque derramó sangre, Dios no le permitió construir este templo. Es la explicación que da David, que entendió David. Pero realmente por las circunstancias, el momento de su reinado, de su gobierno, era un momento muy, muy, muy propicio para construir este templo. La nación ya estaba toda unida, no había conflictos internos,
En el ámbito exterior ya no había guerras, había paz, ya había dominado los enemigos principales, su reino estaba consolidado, había establecido la capital en Jerusalén, desde allí gobernaba tranquilamente, había traído el arca, ¿no?, que era el lugar de la presencia de Dios, el arca del pacto, a Jerusalén, tenía un palacio acondicionado, lindo palacio, es decir, ya había toda la política interna, todo organizado militarmente, pacíficamente, ya todo establecido. Y David dijo, bueno, este es el momento en donde podemos honrar a nuestro Dios, construir un templo, ¿no?, que va a servir para toda la nación. Era un momento propicio, estaban dadas las condiciones. Y por otro lado, si lo vemos de cierto punto de vista, era lógico. El arca del pacto era un tabernáculo, estaba en una tienda, un tabernáculo móvil que se llevaba por el desierto cuando ellos eran nómades, llevaban esta tienda donde estaba el arca del pacto, pero ahora no. Ahora están instalados en una capital, todo construido en piedra, Jerusalén, el palacio en piedra y un palacio bien diseñado, bien decorado, y de pronto, ahora que son sedentarios, en una ciudad de piedra ya establecida, van a tener una tienda, una carpa, con el arca del pacto. No, hay que reverenciar a Dios, hay que honrarlo. ¿Cómo va a haber una tienda ahora en Jerusalén? ¿No? Merece otro tipo de lugar. Y además, por lo que conocemos de David, no es una intención mezquina la de él. Él lo hace sinceramente. Sabemos que David de corazón quiere honrar a Dios. No lo hace por un cálculo político, porque busque prestigio, orgullo, consolidar su poder, que lo recuerden. Realmente él lo hace de corazón esto. Es una propuesta de corazón, sincera. Nadie puede dudar de la sinceridad de que quiere realmente honrar a Dios. Y a tal punto es así que el profeta Natán también lo acompaña. Cuando le presenta esta inquietud, Natán dice, sí, por supuesto, ve que es algo correcto, ve que es algo viable, ¿no?, que lo hace sinceramente, Dios te va a acompañar, hacelo. Hasta el profeta coincide en esta propuesta. Por todo esto sorprende un poco el no rotundo de Dios, tan contundente. No lo vas a hacer vos, nunca, en toda tu vida. Lo va a hacer tu hijo, vos no. Sorprende tanta contundencia de parte de Dios al pedido de David. No es el único no. Si uno repasa las palabras de Dios, las Escrituras, la Biblia, va a encontrar que hay unos cuantos no de Dios a peticiones hechas por hombres de Dios, por siervos de Dios, que de pronto le piden algo a Dios y Dios le dice no, le responde no, contundentemente. En el Nuevo Testamento tenemos a Pablo, está haciendo un viaje misionero, está recorriendo Asia Menor, hoy en día es Turquía ese territorio, y pasa allí por Frigia, por Galacia, y el Espíritu le dice, no prediques allí, no anuncies el Evangelio, sigue avanzando, Misia, quiere ir a Bitinia a predicar, no vayas para allá, no prediques. Un no contundente, y uno encuentra la palabra de Dios, id y predica el Evangelio. Y acá le dice Dios, no prediques allí, no anuncies. Era un viaje misionero, lo estaba haciendo para llevar el Evangelio. Y le dice, no prediques en estas regiones, avanza, no vayas para allá, no prediques. Un no contundente, un no contundente. Más avanzada la vida del apóstol Pablo, encontramos que tiene un problema de salud, que se enferma. Y lo tenemos que contextualizar, ¿no? La situación de Pablo, no es un hombre como nosotros, es casi nómade la vida del apóstol Pablo. Él va predicando, va recorriendo ciudades en el mundo griego, romano, llegando a esas ciudades, en el centro, en las sinagogas, predica el Evangelio, visita las iglesias, anima a los hermanos, edifica a los hermanos, se reúne con los ancianos, camina, sube a barcos, recorre, no tiene un domicilio. Es un hombre constante en movimiento, contactando gente visible que tiene que hablar, que predicar, que hablar en iglesias, que edificar, y de pronto tiene un problema de salud. No es como nosotros que estamos en nuestra casa, ahora volvemos y quedamos en nuestra casa, somos sedentarios nosotros. Este es un hombre en movimiento que tiene que estar sano. Y Dios le dice, no. 3 veces le pide. Y Dios le dice, no vas a estar sano.
vas a tener esta enfermedad, bástate mi gracia. Y va a tener que hacer los viajes misioneros y visitar las iglesias y predicar con esta enfermedad. Dice, no, no te voy a sanar, no te voy a sanar. Y seguramente lo mismo le habrá sucedido a Abraham. Dios llama a Abraham y le promete que va a tener una gran descendencia, una nación va a surgir de él y de su descendencia va a bendecir a todas las naciones. En síntesis, le está prometiendo que va a tener hijos a los 75 años. Sin embargo, pasa 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Él seguramente pediría por esa promesa que se cumpla y Dios le dice, no, todavía no van a ser, todavía no van a ser. Hasta le dice, pero me va a heredar un esclavo. Él está pidiéndole a Dios tener su hijo, su descendencia. No, todavía no, todavía no. Ve que avanza la edad de él, de su esposa. 25 años, 1, 2, 10, 5, 15, 20, 25, 25 años pidiendo y dice, no, todavía no, todavía no. Y a los 100 años, ya cuando es mayor, allí nace Isaac. Y lo mismo le pasó también a José. José, acusado injustamente, va a la cárcel. Acusado de un delito que no cometió, no cometió. Es justo, va a la cárcel, en la cárcel ahí se contacta con el copero, le interpreta un sueño al copero, le dice al copero, vas a salir y vas a seguir sirviendo a Faraón, y cuando hagas eso, por favor, acordate de mí, habla intercede ante Faraón para que me saquen de acá, porque estoy preso injustamente. Era la inquietud de él, que Dios lo liberase. El copero fue liberado y dice, y ni se acordó de él. 2 años, más el tiempo anterior, y 2 años más, ¿no? Casi 3 años allí. Y Dios le dice, no, no vas a salir libre. Y pero es injusto, yo no hice ningún delito, no cometí ningún delito. No, vas a quedarte en la cárcel. No te voy a liberar. 1 año, 2 años, 3 años. No, pero es injusto, ¿qué hago acá? Si yo soy un hombre correcto. No, vas a seguir preso, no te voy a liberar. Y a los 3 años lo liberan. Y lo liberan en condiciones que lo tienen que afeitar, vestir, porque estaba en una condición deprimente en la cárcel. Pero Dios dijo, no, no te voy a liberar. Es injusto que estés allí, pero no vas a salir libre todavía. Hombres de Dios, ¿no? Que pidieron a Dios algo y en algún caso no se concretó y en otros tuvieron que esperar. Dios les dijo, no, no. Les dijo no, les respondió no. Pidieron algo y Dios les dijo, no, no te voy a decir que sí ahora. No es tiempo. Y sin embargo, conocemos a estos hombres, el apóstol Pablo, Abraham, José, David. Conocemos que ellos, a pesar de las dudas, inquietudes, ¿qué hicieron? A pesar del no de Dios, ¿qué hicieron? Siguieron confiando en Dios. Siguieron siendo fieles a Dios, cumpliendo su voluntad. A pesar de recibir el no de Dios, conocemos la vida de estos hombres y siguieron siendo fieles a Dios. Nosotros estamos comenzando un año. Y tenemos que prever, hermanos, que en este año quizás nos vamos a tropezar, seguramente nos vamos a tropezar con algún no de Dios. Seguramente nos vamos a tropezar con algún no de Dios. Algún pedido que hagamos y Dios nos dice, no, no en este tiempo, no ahora, no, no. ¿Y qué tenemos que hacer? Y tenemos que continuar, tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Muchas cosas no van a suceder conforme a lo que pedimos a Dios. Y nosotros pedimos a Dios, oramos a Dios, y quizá Dios nos responda no. Y aquellos que ya tenemos un tiempo, ¿no? Que ya estamos creciditos, sabemos que son muchos los no de Dios. Podemos hacer una larga lista de los no de Dios. Aquellas cosas que nos dijo, no, esto no, que no nos responde, que dice no. Es frecuente que Dios nos diga no, y nos vamos a topar en este año con algo que pedimos a Dios y Dios nos dice no, no, y mantiene silencio. Y pese a ello, nos tenemos que preparar, pese a esos no, nos tenemos que preparar para seguir avanzando, confiando y dependiendo de Dios. Dios puede decirnos no a cosas que anhelamos de corazón, sinceramente, cosas que deseamos mucho, ¿no? Nos puede decir no. Cosas que damos por hecho que van a suceder. Sí, seguramente va a pasar esto realmente lo quiero, sinceramente. Y Dios puede decir no. Problemas de salud, como dije del apóstol Pablo. Un problema, sí, lo voy a resolver. Y quizá Dios dice, no, va a continuar este problema.
un conflicto con otras personas, familia, laboral, me pesa este conflicto, este problema que tengo con esta persona, no puedo avanzar. Y quizá Dios diga, el conflicto va a seguir, porque la persona no quiere resolver nada. Y Dios dice, y el conflicto va a seguir, el problema va a seguir, lo vas a tener que sobrellevar. Y quizá alguien esté planeando ya en estos tiempos, tengo que cambiar de trabajo, porque este trabajo no va más, realmente es una situación mala, incómoda, económicamente, conflictiva, no me gusta. Y quizá Dios responda y no abra ninguna otra puerta y diga, y tenés que continuar con ese trabajo. No, tenés que continuar con ese trabajo. Tenés que continuar. Y también armamos todo nuestro esquema de servicio, de tareas dentro de la iglesia, y yo deseo servir en esto, en aquello, en lo otro, y Dios va a decir, no, en esto no, este no es el tiempo, en esto no, y en esto sí, y en esta medida, no quizá como vos estás pidiendo, y quizá haya que sumar otra, y habrá no, también aquí dentro, ¿no? En cuanto a servir a Dios. Y cuando lleguen esos no de Dios, cuando lleguen esos de Dios sorpresivos, que nosotros decimos, no, Dios tiene que hacer esto. No lo hace. Hay dos alternativas, dos puertas se abren para nosotros, dos caminos. La primera es la que siguieron esos grandes hombres de Dios. Seguir confiando en Dios, dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios. Y el segundo camino es sentirnos decepcionados con Dios que nos dijo no. Nos decepcionamos con Dios y dejamos de confiar en Dios. ¿Para qué voy a confiar en Dios si Dios no hace las cosas que yo creo convenientes? Esas son las dos alternativas que se van a abrir. Y la que tenemos que plantearnos es que tenemos que, a pesar de los no de Dios, seguir confiando en Dios, obedeciendo a Dios. En Hebreos 11 hay una lista que muchos conocen, la lista de esos grandes hombres de Dios, y también mujeres allí se mencionan, ¿no? Fieles a Dios. Grandes siervos de Dios en esa lista hermosa de Hebreos 11. Los destacan por su gran fe, hombres y mujeres de fe. Los llamamos héroes de la fe. Y allí está, si no me equivoco, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés. Después vienen los jueces, Rahab también figura allí, los profetas, David. Es una lista hermosa y se destaca por ser hombres y mujeres de gran fe, que confiaron y dependieron de Dios. Sin embargo, hace una salvedad, dos salvedades en el capítulo, el autor de los Hebreos, dos salvedades. Y dice, sin embargo, esta gente, estos héroes de la fe que confiaron en Dios, no recibieron lo prometido. Es decir, lo que tuvieron que anunciar, lo que Dios les prometió, no lo vieron cumplido en su vida. Ellos pedían a Dios que se cumpliesen las promesas, los anuncios, todo, pero dijo, no, en tu tiempo no. Y murieron, y acabó la vida de ellos, y no recibieron la promesa, ni el anuncio. Tuvieron que caminar por fe. Dios les dijo, no, en tu vida no se va a cumplir esto. Este anuncio, esta promesa no se cumple ahora. Y tuvieron que confiar. Y al inicio del capítulo lo plantea esto el autor. Conforme a la fe murieron todos estos. A la fe, tuvieron fe, sin haber recibido lo prometido. Es decir, Dios les dijo no, pero caminaron por fe, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Es decir, se confiaron, dependieron de Dios, creyeron en Dios, pero Dios les dijo no se va a cumplir en tu vida esto. No lo vas a ver. Y el autor, al final del capítulo, vuelve a repetir la misma idea. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, tuvieron fe, confiaron en Dios, no recibieron lo prometido. Lo dice dos veces, justamente. Estos hombres, estas mujeres, confiaron en Dios, pero Dios les dijo no vieron la promesa cumplida ni el anuncio cumplido. No lo vieron, Dios les respondió no. Sin embargo, ellos fueron los héroes de la fe, confiaron en Dios. David tuvo un tropiezo muy, muy serio, el adulterio con Betsabé, y para peor también el homicidio, ¿no?, del esposo de Betsabé, Urías. Y de esa unión ilícita nace un hijo, un bebé hay allí. Y el bebé, Natán el profeta le dice que ha hecho mal, ¿no? David se arrepiente.
el bebé se enferma gravemente. ¿Qué hace David cuando se enferma el bebé? Su hijo, ¿no? Hijo de Betsabé y David. Él va toda la noche y ayuna y ora a Dios, intercediendo para que el bebé se sane. Lo hace de corazón, lo hace sinceramente. David es un hombre sincero. Realmente quiere que su hijo, el hijo que tuvo con Betsabé, sobreviva. Lo hace con sinceridad. ¿Alguien puede dudar de que lo hace con sinceridad? Y además podemos pensar, es una criatura, es un bebé. ¿Tiene la culpa de los padres? El error fue de los padres. El bebé es inocente a los ojos de Dios. Es un bebé recién nacido. Él sinceramente está orando a Dios para que Dios lo restablezca. Y es un bebé inocente que no tiene la culpa de los padres. Dios dice, no, el bebé muere. La criatura muere. Dios respondió no, definitivamente, al ruego sincero de David. Y frente a una criatura que era inocente, el bebé murió. ¿Qué hizo David? ¿Alguno recuerda esta historia? ¿Qué hizo David? Entró en la casa de Dios y adoró a Dios. Y adoró a Dios. Tomó el camino de la confianza. Dios me respondió que no. Dios dijo no a esto. Era un bebé inocente, no tenía la culpa. Dios respondió no. Yo sigo confiando en Dios. Entró en la casa de Dios y adoró. Sigo dependiendo, reverenciando y confiando en Dios. Debemos prepararnos, hermanos, para que objetivos, seguramente usted se planteó objetivos para este año y está pidiendo a Dios poder alcanzar esos objetivos. Yo sé, en todas las áreas de la iglesia, como también en la vida personal, uno se plantea objetivos que son conforme a la voluntad de Dios, que son objetivos loables, muy loables. Está pidiendo a Dios poder alcanzar esos objetivos. Y quizá nos encontramos a mitad de camino con que Dios dice no, ese objetivo no lo vas a alcanzar. O no lo vas a alcanzar en la medida que creeríamos adecuado. Y uno diría, pero, es decir, sobre ese objetivo que pensamos, ¿cómo Dios no lo va a aprobar? Es conforme a su voluntad. ¿Cómo Dios no va a querer llevar adelante esto? Pero tenemos que prepararnos porque Dios puede decir no. Y tenemos que seguir confiando en Dios. Debemos prepararnos para que problemas y obstáculos, cada uno sabe su vida personal, ¿no? Los problemas y obstáculos que tiene. Debemos prepararnos para que obstáculos y problemas que tenemos, que según nuestra visión no nos permiten crecer espiritualmente, ¿no? Fructificar, crecer en nuestra relación con nuestros hermanos, con Dios. Si se removiera este problema, este obstáculo, yo estaría mejor, podría servir mejor a Dios, tendría más energía, fuerza, me concentraría, más disponibilidad de tiempo. Y Dios tiene que remover este obstáculo, este problema, lo tiene que sacar. Y tenemos que prepararnos para que Dios diga de pronto, no, el obstáculo va a continuar, el problema va a continuar. Y vas a tener que servir y crecer en tu relación conmigo a pesar de ese problema, a pesar de ese obstáculo. Dios puede responder que no, a remover los obstáculos y los problemas. Primeramente tenemos que tener presente que no somos nosotros los que mandamos, sino que es Dios. No mandamos nosotros, no tenemos autoridad nosotros, la tiene Dios. Eso lo dice muy bien un rey pagano justamente, el rey Nabucodonosor, que había aprendido algo acerca de Dios por medio del profeta Daniel. Y esto es muy acertado lo que dice Nabucodonosor. Dice, ante Dios nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa. Esto lo había aprendido bien Nabucodonosor, un rey pagano. No, Dios hace su voluntad, tiene la autoridad. No somos nada como para impedir el accionar de Dios. Dios decide. Dios tiene la autoridad. En segundo lugar, no somos nosotros los que sabemos todo. El único que sabe todas las cosas es Dios. El que sabe absolutamente todo es Dios. Nosotros prácticamente no sabemos nada en comparación con Dios. Y lo dice bien el apóstol Pablo a los romanos. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? Dios sabe todas las cosas. Nosotros
ínfimamente sabemos algo muy pequeño, ¿no? Tenemos que confiar en ese Dios que sabe todas las cosas. Y la forma de obrar de Dios no es nuestra forma de obrar. Lo que Dios piensa no es lo que pensamos nosotros. Ese pasaje tan conocido de Isaías, ¿no? Que le transmite al pueblo de Israel. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Mis caminos no son los caminos de ustedes. Es decir, yo no pienso como piensan ustedes. Yo no obro como obran ustedes. Es decir, nuestra forma de pensar no es la forma de pensar de Dios. Nuestra forma en que actuaríamos nosotros no es la forma en que actuaría Dios. Dios obra en otras formas. Piensa en otra forma distinta. No es que tiene que pensar igual que yo, actuar igual que yo. Frente a este Dios que tiene toda la autoridad, que sabe todas las cosas, que piensa y actúa en una forma distinta a nosotros, nuestra actitud tiene que ser la de confiar en Él. Siempre confiar en Dios. Cuando marchen las cosas bien, cuando cumpla lo que pidamos, cuando supuestamente está cumpliendo lo que le pedimos, ¿no? Pero cuando también nos dice no, allí también tenemos que confiar, especialmente en esa segunda opción, porque todo marcha bien, ¿no? Cuando cumple nuestras expectativas, pero cuando dice no, allí es cuando se prueba la profundidad de la fe del cristiano, cuando nos dice no, cuando no cumple las expectativas. Hay tres compañeros de Daniel, tres amigos, que son muy sabios, a mi entender son muy, muy sabios. Estos tres amigos, compañeros de Daniel, están viviendo en una sociedad pagana, y de pronto el rey Nabucodonosor levanta una estatua gigante y dice, bueno, todos tienen que adorar esta estatua, todos. Entonces, toda la orquesta allí hace toda su instrumentación, todos se inclinan, adoran la estatua. De pronto los tres compañeros de Daniel quedan parados. No se inclinan frente a este ídolo, frente a esta estatua. Entonces los llevan ante Nabucodonosor y allí Nabucodonosor, enojado, ¿qué pasa con ustedes? ¿No van a adorar a esta estatua? ¿Cómo no van a obedecer esta orden? Y los tres compañeros muy sabios, muy pero muy sabios, que tenían entendimiento sobre este tema que estamos tratando hoy, muy sabiamente le dicen, nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y nos librará. Pero aún, si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Es decir, los amenaza con echarlos al horno de fuego. Dice, Dios puede liberarnos del horno, del fuego. Es lo que pedimos, que nos salve. Pero si de pronto Dios respondiera que no, y nos echan al horno, y nos quemamos, y morimos, aún allí también vamos a adorar a Dios y vamos a ir confiando en Dios. Están viendo las dos alternativas. Dios puede cumplir lo que estamos pidiendo, nos salva, somos justos, ¿no? Mantenemos la vida, pero si aún dijera no y nos quemamos, termina nuestra vida, aún allí confiaríamos en Dios, seguiríamos dependiendo de Dios, tanto si nos libera como si no nos libera, como si nos contesta bien, sí, y nos salva, como si no nos salva de la muerte. Vamos a seguir confiando y adorando a Dios. Eran sabios los compañeros de Daniel. Confiar justamente es eso. Confiar en Dios significa aferrarse a Él y depender de Él, pase lo que pase. Se cumplan nuestras expectativas o no se cumplan. Nos diga sí o nos diga no. Confiamos en Dios. Ya hace 35 años, espero no equivocarme porque si no voy a tener un disgusto cuando llegue a mi casa, 35 años me casé con Paula. Y cuando fuimos de luna de miel fuimos a Bariloche, ¿no? Se estila todavía, más en ese tiempo, ir a Bariloche. Y allí en Bariloche fuimos a un cerro, que muchos conocen también, el Cerro Campanario. Y allí en ese cerro uno llega, les confieso que hace unos 5 o 6 años volvimos al Cerro Campanario y nos sacamos la foto que nos sacamos en la luna de miel, 30 años después. Imagínense las variantes que hay, ¿no?, entre esa foto original de la luna de miel y la sacada hace 5 o 6 años, los cambios que hubo, pero la sacamos feliz igual. Cuando uno llega al Cerro Campanario, y muchos conocerán ese lugar,
La verdad que abajo el lugar no dice nada. Es una ruta con sus curvas y contrascurvas, la banquina con pedregullo y tierra. Uno puede buscar las imágenes ahí en Google, digamos, y va a ver que hay fondos de propiedades casi abandonados con plásticos y lonas allí puestos. Está el bosque allí medio salvaje, medio agreste. Uno imagina que del otro lado estará el lago. La ruta va y viene. Está la construcción ahí y el ascenso con la aerosilla. La verdad que el lugar, cuando uno llega, dice, ahí no hay nada, ¿no? Banquina, tierra, fondos abandonados, no ve ningún lago, ningún paisaje, no ve ni la cima tampoco del cerro, no se ve para nada, ¿no? La verdad que uno no da ni 2 pesos, como se decía antiguamente, por ese lugar. Realmente no le encuentra sentido. Pero de golpe en la aerosilla, habrán subido, quizá algunos, a mitad de camino empieza a vislumbrar, viendo para atrás, el lago y la isla más allá. Dice, bueno, acá vale más o menos la pena esto. Y cuando llega a la cima del Cerro Campanario, ¿qué ve? Ve justamente lo que tiene allí, en la imagen, ahora, ¿no? Ese es el paisaje que se ve. Cuando llega a la cima, uno ahí encuentra el sentido. Ve varios lagos, ve los bosques, ve las montañas en el fondo, ve el paisaje, el diseño, la majestad. Hasta puede encontrar sentido de por qué la ruta iba por ahí, cómo la ruta conectaba cada lugar, todo. Desde arriba se puede apreciar todo, la lógica, la belleza, el sistema, por qué era así, por qué está en ese lugar, por qué hay que subir allí, ¿no? Todo está perfecto allí. El problema, llevándolo a la vida cristiana, es que nosotros estamos abajo y vamos a seguir abajo. Nosotros vamos a seguir abajo. El que está arriba es Dios. Nosotros vamos a seguir en esa ruta con las contracurvas, la banquina, esos fondos desprolijos que se ven, y por ahí no nos lo vamos a entender mucho, no entendemos la lógica de por qué hay que estar acá, por qué no se avanza, por qué no hay otro camino, otra alternativa. Pero tenemos que confiar en el que está arriba, que sabe todo, que ve todo, que entiende la lógica de todo, ¿no? Y cómo está funcionando todo, y tiene el plan perfecto. Pero nosotros no vamos a subir nunca, en esta tierra, no vamos a subir nunca ahí arriba. Nosotros estamos abajo, y vamos a seguir abajo. Y nos va a parecer que no tiene ni lógica, ni belleza, ni sentido el no cambiar eso de ahí abajo. Y vamos a tener que confiar en el que está arriba. Hay que confiar, no queda otra que confiar en el que está arriba. No lo vamos a poder comprobar nosotros, no podemos subir arriba ahora, estamos abajo. Hay que confiar en quien está arriba, que es Dios. Siempre, aún los más desprolijos, siempre se preparan para el año, aún los más desprolijos, ¿no? Los más desorganizados. Alguna idea para el año tienen, algo se están planteando. Otros son archiorganizados y tienen todo preparado. Después de haber reflexionado sobre esto en la palabra de Dios, preparémonos, hermanos, este año seriamente para encarar este periodo, estos 12 meses. Encarémoslo seriamente. Y Pablo dice cómo es encarar seriamente la vida. Lo dice con muy poquitas palabras, porque por fe andamos, no por vista. Se encara el año por fe, confiando, no por vista. La mecánica del cristiano es en confianza, confiando en Dios, por fe. No es veo resultados, veo gente, cuento, veo objetos, ¿no? Números, estadísticas, lo veo, trabajo, personas. Eso es por vista. Nosotros no nos manejamos por vista. Avanzamos confiando en Dios, viendo a Dios, teniendo fe en Dios. Esa es la mecánica, esa es la forma que tenemos que encarar este año si Dios quiere. Cumplamos con nuestras responsabilidades, en su familia, en su casa, en el trabajo, en el estudio. Cumplamos con nuestras responsabilidades dando testimonio en nuestra vida cristiana. Trabajemos en nuestra vida cristiana, trabajemos también aquí dentro, en la iglesia. Planifiquemos, preparémonos,
pongamos el máximo esfuerzo, dedicación, juntemos todos los recursos. Es lo que nos corresponde hacer en el ámbito personal, familiar, laboral, estudio, aquí en la iglesia. Pongamos lo máximo de nosotros, pero tengamos presente que para avanzar perseverantemente en el año y para llegar a buen término en el año, está este requisito, esta cualidad que tenemos que tener: confiar en Dios siempre, cuando las cosas marchen según nuestra expectativa y cuando de pronto Dios diga no y nos responda no, algo que nosotros consideramos que nos tiene que contestar sí. El requisito básico para avanzar este año, hermanos, es la dependencia en Dios, confiar en Dios, a pesar de las cosas salgan como nosotros pensamos o cuando salen distintas. Confiar en Dios. Que sea este nuestro pensamiento, ¿no?, en el día de hoy, que sigamos reflexionando sobre esto y sea nuestra práctica en este año.